Vamos a pasar ahora a una nueva sección que hemos abierto en este nuevo episodio. El otro día abrimos en Instagram, ¿no?, una cajetilla para preguntas que le quisierais hacer al invitado. Decíamos un poquito cositas del invitado para que supieseis por dónde orientarlo, y hemos recibido una pregunta que queríamos hacerte y que es bastante interesante, ¿vale? La pregunta, un segundillo que la busco, es la siguiente, ¿vale? Este suscriptor /oyente /persona crack que participa en este tipo de secciones nos pregunta lo siguiente, ¿vale? ¿Cómo gestionar las cargas? ¿Cómo gestionar las ganas de volver a la competición del deportista con la realidad de recuperarse al 100%? Muy buena pregunta. La verdad que es nuestro día a día. Tenemos que trabajar. Ahí es verdad que me parece fundamental el trabajo que hacemos a nivel multidisciplinar. Es muy importante aquí el trabajo que ya estamos implementando desde hace tiempo con un psicólogo deportivo. Y me parece fundamental el tener ese contacto, como venimos hablando toda la entrevista, entre los distintos profesionales y sobre todo hacer consciente al paciente o al deportista de esa parte de educación, de hacerle entender qué lesión tiene y los riesgos de saltarse los plazos de esa lesión. Y al final, cuando el deportista lo entiende, tú le puedes decir, vale, sí, a lo mejor tienes que sacrificar el no competir en esta competición, que para ti puede llegar a ser importante, pero es que si tú te esfuerzas en esta competición, a lo mejor no llegas al campeonato del mundo. Entonces, cuando el deportista ya pone la balanza y dice, joder, es que yo lo que quiero es llegar al mundial en buenas condiciones. Cuando tú le haces entender que los riesgos son mayores que los beneficios que puede obtener de participar en esa competición o de seguir entrenando a alto nivel, generalmente suelen recoger cable y decir y hacer caso al final a lo que les dices. Pero la gestión de las expectativas también va mucho en el trabajo psicológico que hacen con sus psicólogos. Creo que ahí hacen una labor fundamental y les ayudan a gestionar mucho todos esos pensamientos y todas esas emociones que al final te pueden boicotear y alargar más de lo debido a una lesión. Antes nos has comentado que pues, este tipo de pacientes, ¿no?, estos perfiles, se conocen mucho. Y yo creo que esto es clave, ¿no? Que aunque tú tengas ciertas expectativas que gestionar, también te conoces mucho a ti mismo y sabes perfectamente si estás preparado o no para competir. De hecho, el otro día tuve un paciente, esa frase la digo mucho, ¿no? Es como, vale. El otro día tuve un paciente que pasaba un poco esto, ¿no? Tenía 4 competiciones en las cuales podía clasificar para el Campeonato de España. Y se lesionó, tuvo cierta molestia en la segunda, que podía, entonces en el calentamiento sintió algo y como se conoce, decidió no hacerla. Vale, el fin de semana siguiente tenía la tercera posibilidad para clasificar y es cuando vino a verme. Lo mejor fue decirle, espérate otro poco, que ya lo dejamos todo a la última. ¿Te la juegas a que sea todo en la cuarta? Sí, pero es mejor estar en la cuarta al 100% y clasificar al Campeonato de España, spoiler, clasificó, que el hecho de, por esa tercera, darlo todo, te da un pinchazo y ya no llegas ni a la cuarta y la lías. Esto en la élite tiene que ser el día a día. Exacto, sí. Yo creo que seguramente vosotros, que también trabajáis con deportistas, y seguro que me podéis decir a mí también, no es lo mismo lo que se conoce un paciente normal, que muchas veces necesita que le guíes como profesional mucho más en su tratamiento o en su lesión, que lo que se conoce un deportista de élite, tanto a nivel de entrenamiento como a nivel de lesiones. Él es capaz de interpretar también mucho mejor las señales que le manda a su cuerpo y muchas veces tú como profesional le estás apoyando, pero él mismo te dice muchas veces y te sabe decir cuándo tiene que parar, cuándo realmente es una molestia importante que, oye, esto hay que revisarlo, o cuándo es una molestia que sé que, pues simplemente ha sido porque estoy un poquito cansado, llevo un poco de sobrecarga y ya está. No sé qué pensáis vosotros, si también tenéis algún ejemplo en ese sentido de, pues a lo mejor el típico deportista que va al gimnasio porque le gusta, o la persona que se lo toma muy en serio y conoce muy bien su cuerpo. Bueno, yo actualmente sí que trabajo con varias personas que son deportistas que tienen vistas a competir.
Y sí es cierto que veo en su persona bastante cabezonería en el sentido de que a lo mejor tiene una molestia en la lumbar y le da igual, él va a seguir entrenando. Claro, yo como profesional y como pues considero que buen profesional, le digo que sinceramente relaje un poquito. Pero él dice, no, tío, que quiero darle todo, quiero ser al 100% porque me fastidia no estar en mi condición perfecta, ¿no? Pero yo quiero ser realista con él. Yo no puedo exigirle que haga más de lo que su cuerpo le está pidiendo. Sí, o sea, le está avisando, Claro. se lo está dejando caer y luego pues, tienes también que gestionarlo bien. A mí, desde el punto de vista de fisio, me gusta porque lo ponen fácil, porque uno, tienen conocimiento de que es una serie, que es una repetición, que son todo eso, es fácil explicárselo, sabes que lo van a hacer, muy buena esa también, y te lo explican todo. O sea, saben, no es una quemazón, es un pinchazo que siento cuando hago un gesto, pero es cuando echo el peso en... Claro, cuando viene un paciente que no está acostumbrado a hacer deporte o no se lo toma tan en serio, la exploración, el razonamiento es mucho más difícil, ¿no? Y en este tipo de pacientes, pues lo ponen muy fácil. Entonces, tú notarás mucha diferencia cuando vienen este tipo de pacientes a cuando ves este tipo de pacientes a cuando los ves aquí, ¿no? Claro, sí, se nota mucho al final todo lo que estáis comentando y muchas veces el propio deportista hasta se sabe diagnosticar él solo. Ya han pasado tantas lesiones, han pasado tantos dolores y tantas molestias que lo que decís, muchas veces pues te viene un paciente a la clínica, a él le duele la lumbar, no sabe de qué, ni por qué, ni nada. Muchas veces el propio deportista sabe, no, me duele la lumbar, pero es que es porque el otro día me pasé en este entrenamiento o hice tal gesto que fue ahí donde me molestó, pero yo creo que no me viene exactamente de la lumbar, que me puede venir de la cadera, porque tal. O sea, él mismo muchas veces incluso te da su propio diagnóstico porque conocen tan bien su cuerpo que tú como profesional sí les das las herramientas para mejorarlo, pero muchas veces ellos mismos ya incluso se autodiagnostican o son lesiones que muchas veces en deportistas se van repitiendo, entonces ellos saben qué dolor es de qué lesión. En ese sentido quería comentar mi experiencia como deportista, porque hace años yo fui competidor en kickboxing, estuve compitiendo 5 años. Y una cosa que sí vi fue el hecho de que los deportistas, sobre todo en este tipo de deportes que son duros, o sea, al fin y al cabo pues te está dando de hostias, tienen mayor tolerancia al dolor, tío. O sea, es decir, aguantan los golpes y a lo mejor tienen el muslo, el cuádriceps hinchado y con moratones y les da igual, ellos siguen aunque estén cojeando. ¿Cómo veis vosotros que personas, en este caso que están compitiendo, tengan esa tolerancia, esa mentalidad, ese sacrificio? ¿Cómo lo has visto tú me parece que le lanzas la pregunta, ¿no? ¿Cómo lo has visto tú pues eso, en las competiciones? ¿Esto cómo lo ves? ¿Crees que toleran más el dolor? Totalmente. Es una locura. Hasta el nivel que un deportista o una persona puede llegar a tolerar el dolor. Yo he visto deportistas competir con una fractura, por ejemplo. Que eso en una persona de a pie es inviable. No te va a venir... O sea, a nadie se le ocurriría con una fractura ponerse a correr o ponerse a montar en bici. Y en deporte de élite se hace y se ve. Es una locura. O sea, o ver a alguien con una herida, por ejemplo, en un muñón prácticamente abierta, que tiene que estar rozando con la prótesis constantemente y ponerse a pedalear 2-3 horas al nivel que se hace. Entonces, pues, o sea, yo, no dejaré de quedarme sorprendido de la capacidad que llega a tener el ser humano para tolerar y para aguantar el dolor, que una cosa, digamos, como puede ser una fractura, que de normal te vas corriendo a urgencias porque no puedes aguantar el dolor y lo mismo te tienen que pinchar algo, y estamos hablando de que no solo están con eso, sino que están compitiendo al máximo nivel. Es una locura. También hay que tener en cuenta la adrenalina, la presión en la competición. Al fin y al cabo, eso es un analgésico, ¿no? Hace que el dolor pues pase a un segundo plano. Cuando hay otras cosas mucho más importantes y a nivel de organismo, pues hay hormonas que se están gestando y eso hace que pues, tengan esa tolerancia aumente. Sí, al final el dolor se inhibe, ¿no? Y dejas de sentirlo o dejas de poner tanto ese foco en él. Cuando yo trato pacientes que son deportistas, sí que ves esta parte de mentalidad, ¿no? De que
pues tienen más tolerancia también al dolor, incluso al dolor a la hora de tratarles, ¿sabes? Que tienes casi que agacharte y decir, ¿estás vivo? Porque es que es una locura. Yo, bueno, tengo un acuerdo con una academia de Muay Thai y vienen muchos chicos de la academia, pues con lesiones y tal. No se queja ninguno. Es una locura. Se pueden estar muriendo y no te Sí, dicen no se nada. queja ninguno. Tienes que... Pues, claro, también te complica un poco el feedback, ¿no? Porque no sabes si le estás haciendo mucho daño, si poco, pero es una pasada cómo tratas a un paciente, pum, 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 viene un paciente de estos, es que son todos iguales. O sea, en ese sentido de que tienen una tolerancia al dolor increíble y sobre todo en deportes también de contacto. Claro, yo creo que vas creándose la tolerancia. Eso lo he visto yo en dos pacientes. Los que son de deportes de contacto y los que se van al ejército y luego durante la formación están viniendo, unos cambios que flipas, tío. O sea, vienen y antes el típico que se iba retorciendo así por la camilla que se moría de dolor, ni se mueven. Te da igual todo. Ni se mueven. Entiendo que sí que les duele, que también están, pues como que se queja, ¿no? De no expresarla, pero en deportistas es una locura la capacidad de... Por eso, cuando a un deportista le duele algo, ojo. Sí. Claro, cuando ya te dice que es una molestia, probablemente no sea una molestia, sea un poquito más. Muy serio eso, ¿eh? Sí. Y hay que preocuparse, sí. Pero realmente yo creo que esto es porque el deporte de alto nivel, al final, hay dolor. Cuando estás llevando el rendimiento del cuerpo al límite, duele. Si alguien de los que nos escucha o incluso vosotros habéis hecho deporte a alto nivel, cuando pasas ciertos umbrales de cuerpo duele. O sea, cuando tú vas a 200 pulsaciones encima de una bicicleta, eso duele. O cuando te estás dando en una pelea y te dan, yo no entiendo mucho, pero te dan un galleto de estos que tal, duele. Entonces, creo que eso te hace, digamos, generar ese callo que, pues eso luego se aplica también, por ejemplo, a las lesiones, que es lo que decíais. Cuando el deportista te viene y ya te dice, esto me duele, hay que preocuparse porque su umbral de dolor es distinto al umbral de dolor que podemos tener cualquier persona que no practiquemos deporte de alto nivel.